Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición, me ha saltado el corazón cuando te vi. Ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol y pedirte que me dejes ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubeante. Ayer te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar. Te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición, me ha saltado el corazón cuando te vi. Ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol y pedirte que me dejes ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubeante. Ayer te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar. Te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado, sin esperanza. Bueno, mis hermanos, antes que nada, una muy feliz Navidad para todos. Estamos iniciando semana, ¿no? Es una semana cargada de bendiciones, ¿no? Última semana del año, podríamos decir. Y espero que la estén pasando muy bien, mis hermanos, en este tiempo muy especial. Que la estén aprovechando al máximo con cada bendición y los elementos que nos ofrece este tiempo, ¿no? Si nos ponemos a observar cada detalle, mis hermanos, de lo que está pasando, es muy profundo. Y además es muy edificante al mismo tiempo, ¿no? Y diría yo, hablando de profundo, hoy celebramos el día de San Juan Apóstol. San Juan Apóstol y Evangelista. De los 12 apóstoles, mis hermanos, fue el más joven, ¿no? Y es también conocido como el discípulo amado, como lo escuchamos en el Evangelio, ¿verdad? Y lo vamos a escuchar el día de hoy. Podríamos decir que es el que entró en lo más profundo del corazón de Dios. Entró tanto, mis hermanos, que él pudo revelar y definir a Dios en su más profunda esencia. Dios es amor, mis hermanos. Y solamente puede entrar a la esencia de Dios aquellos que realmente se hacen el propósito firme de amarlo por encima de todas las cosas, mis hermanos. Hoy, día 27, ¿no?, de diciembre, es aniversario de muerte de uno de mis hermanos, mi hermano Henry. Y lo recordaba yo, porque cuando alguien se nos muere, se acaba ese contacto físico que nosotros tenemos y guardamos con esas personas, ¿no?
Y muchas veces entramos de lleno en una atmósfera de silencio, ¿sí? Y si los llamamos como estamos acostumbrados muchas veces a llamar a las personas por sus nombres, ¿verdad? Quizás no escucharemos su voz. Y quizás tanto es el dolor que muchas veces ni siquiera, mis hermanos, podemos escuchar ni ver tampoco los signos que nos dicen a nosotros, yo estaré contigo siempre. Pero apenas murió Jesús, mis hermanos, a los 2 días después de enterrado, ¿verdad? El ambiente se llenó de rumores, de esos rumores de resurrección. Decían que estaba vivo y que se había parecido a sus mejores amigos, entre ellos a sus discípulos preferidos. Hoy, en Navidad, celebramos sus fiestas, mis hermanos, sí. Podemos celebrar el nacimiento de nuestro Señor. Escuchemos, digamos, pongamos atención, ¿no? Si abrimos el corazón en este relato hermoso del Evangelio del día de hoy, ¿no? Y como celebramos hoy las fiestas de San Juan, como les decía, el Evangelio en sí se centra en la figura del discípulo amado de Jesús, que él fue testigo de muchos hechos de la vida de Jesús, ¿no? Que solamente él a su forma lo puede interpretar. Y es más sorprendente quizás que la iglesia haya escogido para celebrar su fiesta el día de hoy es el Evangelio de San Juan capítulo 20, versículo 1 y luego del 2 al 8. Sí. Y vamos a ir al Evangelio, ¿no? Porque el Evangelio nos dice así. Para aquellos que les gusta anotar, ¿no? San Juan 20, 1, 2, 8. El primer día de la semana, María Magdalena echó a correr y fue donde estaba Pedro y el otro discípulo a quien Jesús tanto quería y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron inmediatamente hacia el sepulcro. Iban corriendo los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más deprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se asomó al interior y vio las vendas de lino en el suelo, pero no entró. Después, tras sus huellas, llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio las vendas de lino en el suelo y vio también el paño que había colocado alrededor de la cabeza de Jesús, solo que el paño no estaba en el suelo con las vendas, sino bien doblado y colocado aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero, y al ver el sepulcro, vio y creyó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El discípulo amado, él no cree que lo han robado, ¿no? Porque nos dice claramente, vio y creyó que había resucitado entre los muertos. Porque él entendió en ese momento las escrituras. Los que otros interpretaron como un robo, él lo interpretó como resurrección. El discípulo amado, mis hermanos, solo tuvo un maestro. Y a él se entregó con pasión. Junto a él, él se hizo hombre. Y se hizo a la vez un buen cristiano. Él tomó muy en serio aquellas palabras de Jesús. No llames a nadie
maestro. Uno solo es vuestro maestro, le dice. Junto a Jesús, él encontró a una mujer que tomó como madre espiritual, la misma madre de Jesús, de nuestro Señor. Propio de este discípulo, mis hermanos, fue creer. Sí, creer siempre y amar. Amar siempre y hacer del amor su arma más poderosa. Y fue consecuente hasta el final, mis hermanos. El discípulo amado, él no recibe en él, en este evangelio, que es su propio evangelio, por decir así, no se para el cuello diciendo, es mi evangelio, ¿no? Y se anota él el 10. No, nosotros tenemos que ser como él, que no se da ese lugar propio. Sí. Y en él nos podemos reflejar, mis hermanos. Nos podemos reflejar claramente. Podría decir nosotros mismos, ahí mismo donde él mismo dice, el discípulo amado. Allí nosotros podemos anotarnos, podemos poner nuestros propios nombres y verdaderamente certificarnos nosotros si es que nosotros también, así como Juan, nosotros también amamos a Jesús. Yo veo hoy en día, mis hermanos, a mucha gente perdida quizás podría decir, y no porque no tengan maestro, sino que la razón es porque tienen demasiados maestros. Y es según la conveniencia de cada uno que se van acomodando. Es como tener muchos dioses al mismo tiempo. Y otras veces ya hemos hablado de esto, mis hermanos. Y el hecho de tener muchos dioses, mis hermanos, nos lleva a no comprometernos con ninguno. Es como tener muchas otras cosas fuera del área del amor de Dios para amarlo, solamente a Él. Y de ese modo el ser humano no se integra, mis hermanos, ni siquiera se unifica en encontrar el único maestro y entregarse apasionadamente a Él. Es lo único que se quiere de un verdadero cristiano, mis hermanos, si nosotros lo vemos claro. Es sencillo. Y este discípulo hace de Jesús su único maestro, aquella persona que vive cada día bajo la palabra de su Señor, que escucha y actúa desde lo que escucha. Si no creen, mis hermanos, nunca verán la vida, esa vida verdadera en cada uno de nosotros. Él hace de Jesús su único maestro, aquella persona que vive en el amor cada día y que todo lo reduce a ese único mandamiento. Y Él es capaz de lavar los pies de cualquier persona, al igual que el maestro. Y hace de Jesús el verdadero maestro. Y es capaz de seguirlo con María junto a su madre hasta el Calvario y llegar hasta allá, donde muchos por miedo, mis hermanos, no llegan. Como el discípulo amado, mis hermanos, nosotros también podemos vivir. Podemos estar guiados por el único maestro. De él tenemos que aprender la importancia de la fe y del amor y de vivir, permanecer unidos a esa vida que él nos da, en donde nosotros también podemos dar buenos frutos. Ser discípulo amado de Jesús es ser experto en las Navidades, es reconocer, mis hermanos, qué significa verdaderamente la Navidad en el nacimiento de Jesús. Sabremos descubrir los signos de Jesús,
de ese Jesús resucitado e interpretar los rumores de la resurrección, donde los demás, mis hermanos, ven contradicciones, nosotros podemos ver síntomas, huellas, signos, donde otros veían un robo, al igual que el discípulo amado, nosotros también podemos ver y creer. Nosotros de igual manera, mis hermanos, podemos ver y creer. Y también hoy se requiere de testigos creíbles, mis hermanos. Personas que sin haber visto creen. ¿Y quiénes son esos? Me pregunto yo muchas veces, ¿no? Claro. Y precisamente somos nosotros a quienes se les pide, mis hermanos, a diario que creamos que Jesús se encarnó verdaderamente, que Él vino y acampó en nuestros corazones, que hizo nido en nuestro corazón verdaderamente, que Él vive entre nosotros, que padeció, murió y resucitó, sin que nosotros hayamos tenido la oportunidad que tuvo Juan de entrar en el sepulcro, mis hermanos, a ese sepulcro vacío. Nosotros también ver y creer. Ver cómo nosotros podemos ser testigos de la encarnación y resurrección en este mundo que estamos viviendo y que a diario nos pide y nos exige pruebas de todo, mis hermanos. Creyendo, mis hermanos, creer sin ver y dar ese testimonio vivo. Mis hermanos, dar ese testimonio vivo de su nacimiento en nuestro corazón, verdaderamente, mis hermanos. Es la única manera que nosotros podemos verdaderamente ser ese discípulo amado. Mis hermanos, que tengan un maravilloso resto del día, una preciosa y muy bendecida semana, última semana del año. Y recuerda, vive en esa gracia plena de mi Señor